Listo, a partir de ahora la puse a grabar. Son las 19:07. Esta es la segunda parte de nuestra última reunión del ciclo. Se va a tratar el tema de derecho previsional. Las expositoras, las doctoras Andrea Espínola y Miriam Arcelia, nos van a contar un poco cómo es la tarea del abogado previsionalista, la primera entrevista con el cliente, los beneficios previsionales que el cliente puede venir a buscar a nuestro estudio, cómo es el actuar, qué es lo que tenemos que hacer, qué no nos puede faltar, digamos, para empezar en esta rama. Entonces, creo que me habías dicho que iniciabas vos, Andrea, ¿cierto? ¿O inicia Miriam? Miriam. Perfecto. Miriam, entonces, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por haber asistido y te dejo iniciar por donde vos quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre una primera entrevista, ¿no es cierto?, cuando nos llega un caso previsional, que siempre, tanto ya sea en el ámbito profesional como familiar, siempre nos va a surgir alguna cuestión relacionada con lo que es el derecho previsional. Hay alguien que está llegando a la edad jubilatoria y quiere saber cómo iniciar sus trámites, o alguien que no puede trabajar y quiere averiguar si le corresponde o no algún beneficio. Entonces, antes de dar una respuesta, ¿no es cierto?, a la persona que tenga esta inquietud y se nos acerque, lo primero que tenemos que hacer es hacer una entrevista, ¿sí?, donde primero que nada vamos a recabar los datos personales de la persona, nombre, apellido, domicilio, la fecha de nacimiento, la edad, todo esto que, bueno, nos va a surgir obviamente del DNI y de una encuesta que le vamos a hacer. También es importante la nacionalidad, el estado civil, son todos detalles que en algún momento los vamos a necesitar cuando estemos iniciándole el trámite. Luego de recabar estos primeros datos, lo que vamos a hacer es indagar sobre la historia laboral de la persona, ¿sí? Le vamos a preguntar sobre los trabajos que realizó, si estuvo registrado, si no estuvo. Con esos datos vamos a ir viendo si los vamos a encontrar esos aportes en el ANSES o no, si tiene recibos, qué otra documentación tiene, es muy importante el tema de la certificación de servicios, ¿sí?, porque nos facilita mucho para probar los trabajos que realizó la persona, ¿sí?, y más si se ven reflejados en la historia laboral de la ANSES, ¿sí? Luego de que, o sea, tomamos todos los datos básicos de la persona e indagamos sobre la historia laboral, para poder corroborar todo esto, lo primero que vamos a hacer es tratar de ingresar en la página de ANSES, ¿sí?, con la clave de ANSES de la persona, ¿sí? Para eso primero hay que generarle una clave, ¿sí? Esa clave se va a generar desde la página de ANSES, en la solapa Mi ANSES, vamos a crear esa clave. Para eso es importante estar con la persona y con el DNI a mano, porque generalmente ahora en todos estos trámites digitales nos piden el número de trámite que tiene el DNI. Entonces es importante tener el DNI y bueno, y estar con la persona, porque nos van a hacer preguntas que van a estar relacionadas con el solicitante y también con el trabajo, ¿no es cierto?, con el tipo de trabajo que ha estado realizando, que puede ser el nombre de la empresa o el quit, también suele poner. O sea, el sistema hace distintas preguntas a las que vamos a ir contestando con ayuda de la persona, y en base a eso, o sea, si las preguntas están bien, correctamente respondidas, nos va a generar la clave, ¿sí? Una vez que tenemos la clave, ahí recién vamos a poder ingresar a Mi ANSES y vamos a consultar en primera instancia los datos personales,
que coincidan con los que figuran en el DNI. Por ahí hay que completar siempre algún dato como ser el correo electrónico o actualizar el domicilio, ¿sí? Y una vez que chequeamos toda esa información, vamos a ingresar, ¿sí?, a lo que es la historia laboral de la persona, ¿sí? Ahí el ANSES nos facilita tanto la historia laboral de los periodos relacionados en relación de dependencia, como los periodos que tienen aportes de autónomo o monotributista, ¿sí? Entonces vamos a empezar a chequear esa historia laboral con los datos que nos fue aportando la persona, ¿sí? Y puede ser que falten, ¿no es cierto? Que falten, o sea, la persona a lo mejor piensa que trabajó 10 años y en el ANSES le están figurando 5, 6 años, y o sea, está faltando aportes que tal vez el empleador no los hubo realizado en su momento y ahora, en este momento, está saltando que faltan aportes. Entonces, bueno, ahí es donde entra a jugar la documentación que tiene la persona, o sea, si tiene la certificación de servicios, como decíamos en un principio, que nos va a servir para probar esos periodos. ¿Y qué pasa? Bueno, si no tiene la certificación de servicios y la empresa por ahí no se puede ubicar, ¿no es cierto? Va a tener que mandar un telegrama solicitando la certificación de servicios, ¿sí? Y va a tener que denunciar los periodos que estuvo trabajando para poder probar luego ante ANSES, ¿sí? Esos aportes. Pero bueno, no es suficiente un telegrama, sino que va a tener que complementar con recibos, si tiene carnet de obra social, todo dato o documento que pueda probar que la persona estuvo trabajando en esos periodos y en ese lugar. Así que bueno, por eso es muy importante indagar en la primera entrevista, ¿sí? Porque generalmente las personas han trabajado por ahí en muchísimos trabajos a lo largo de su historia laboral, son 30 años, es cierto que tienen que trabajar y aportar, y muchas veces se olvidan, por ahí trabajaron 2 o 3 meses, o tienen trabajo de temporada, y bueno, entonces el trabajo nuestro es reconstruir, ¿no es cierto?, toda esa historia y ver que nos coincida con lo que nos está informando el ANSES. Y si no coincide, complementar nosotros, ¿no es cierto?, con la documentación que nos trae la persona, ¿no? Por ejemplo, también suele suceder que en el caso de la gente que era autónoma, antes de 1993, o sea, hace bastante tiempo, esa gente con aportes autónomos, esos aportes no figuran en el AFIP, ¿sí? No salen esos aportes. Entonces, ese es un dato a tener en cuenta, que hay que asociar ese número de cuenta de autónomo en la AFIP para poder después verlos reflejados y poder hacer una liquidación, ya sea por una moratoria o por los aportes que tuviere la persona, ¿no es cierto? Eso se hace a través, ahora actualmente se hace todo en forma digital, ¿sí? Antes había que ir a la AFIP, hacer un formulario y pedir que se asocie ese número de cuenta. Ahora se hace todo a través de la página de la AFIP por presentación digital. Entonces, bueno, habíamos dicho que íbamos a complementar, ¿no es cierto?, con pruebas, lo que por ahí en el ANSES no figuraba, y incluso también se pueden ofrecer testigos, ¿no es cierto?,
toda prueba que sirva para aprobar los periodos que estuvo trabajando. Esto siempre y cuando valga la pena, ¿no? Porque si estamos hablando de que faltan 3 meses o 4 meses y tenemos la posibilidad de complementar esos aportes por moratoria, bueno, no nos vamos a involucrar o digamos, enredar en algo que no sabemos, o sea, si va a salir aprobado o no, porque esto sería una especie de probatoria de servicio dentro de lo que es un expediente de donde uno está pidiendo un beneficio, ¿no es cierto? Otra cosa a tener en cuenta es el caso de las personas que prestaron servicio doméstico, ¿sí? En este caso especial, ¿no es cierto?, aparte de figurar esos aportes en el ANSES, uno también tiene que acompañar los comprobantes de pago de esos aportes, si hubo contribuciones voluntarias, todos los volantes de pago, todo lo que tenga, o sea, la persona tiene que acompañar, y aparte de eso, necesita complementar unos formularios, uno que le va a firmar el empleador y otro que tiene que firmar la persona, ¿sí? Eso para tener en cuenta en el caso particular de lo que es el servicio doméstico, ¿no es cierto? Una cosa o un detalle a tener en cuenta cuando uno completa esos formularios es que los servicios prestados no tienen que ser a un familiar directo, porque si fuera así, no se puede aplicar dentro de lo que es la ley de servicio doméstico, ¿sí? O sea, se le van a denegar el trámite porque no correspondería o no cabe incluirlo dentro de lo que es la ley, ¿sí? Cuando tenemos aportes, aparte de lo que es en relación de dependencia, tenemos aportes que son autónomos como monotributistas, o necesitamos complementar esos 30 años que nos pide la ley con alguna moratoria, ahí va a ser necesario ingresar a lo que es la página de AFIP y trabajar con el sistema, ¿sí?, que es el SICAM. En primera medida va a haber que generar la clave de AFIP, que también actualmente para poder generar la clave hay un sistema que es una aplicación que se llama Mi AFIP, que se baja en el celular y que es muy práctica, que ahora prácticamente con el celular y la persona con su DNI lo podemos realizar nosotros a la clave en nuestro estudio. Entonces, ir a la AFIP, ahora, bueno, esta cuestión, ¿no es cierto?, de lo que es el tema digital facilita bastante, es más práctico, ¿no es cierto?, poder generar en el momento una clave sin tener que ir a sacar un turno o mandar a la persona a hacer ese trámite, ¿sí? Lo primero que hay que hacer cuando uno genera la clave de AFIP es entrar en la página, ¿sí?, y en el administrador de relaciones de clave fiscal tenés que adicionar el servicio de SICAM, ¿sí?, para poder después ingresar al SICAM. Cuando uno adiciona ese servicio, ¿sí?, lo selecciona, o sea, hay distintos servicios que ofrece la AFIP, bueno, uno elige el SICAM, lo adiciona, lo confirma, tiene que volver a salir de la pantalla y volver a ingresar para después ver el servicio ya ahí presente en la pantalla de la persona, ¿sí? Y ahí recién puede ingresar, va a seleccionar lo que es liquidación de deuda previsional y va a ingresar a la consulta de datos personales. Así como en la pantalla de ANSES, ingresó también en la pantalla primero, como primera medida, datos personales.
para ver que coincidan y que estén bien todos los datos, bueno, en el AFIP va a ser lo mismo. Va a entrar en la parte de consulta de datos personales, se va a fijar que la fecha de nacimiento sea la correcta, ¿sí? Que el DNI esté bien puesto, bueno, todos esos datos, y sobre todo, ahí mismo en esa pantalla, si la persona tuvo aportes, va a estar cargado la historia de autónomo, ¿sí? Todos los datos de autónomo que esa persona tiene cargados en la FIP, ¿sí? Que sería la historia de categorías. Esos datos que salen en esa pantalla de datos personales van a tener que coincidir con lo que después uno va a cargar en el sistema para poder hacer una liquidación, ¿sí? Pero bueno, no me quiero explayar más en esto para poder darle acá a la doctora Espínola para que siga exponiendo sobre los beneficios. Bueno, doctora. Muy clara Miriam en esta introducción. Si tenemos que especificar algún temita más que te ocupó en el tema SICAM, lo hacemos si nos queda un ratito cuando terminemos el temario. Bueno, por lo que tendríamos que comenzar es hablando de los beneficios que están cubiertos en la actualidad por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Lo más común es que nos vengan a consultar por una jubilación. Actualmente la jubilación tiene los mismos requisitos desde el año 94, con la sanción de la 24241, que es para hombres la edad de 65 años con 30 de aportes, y para las mujeres la edad de 60 años con 30 de aportes. Estos aportes, como bien ya lo voy anticipando la doctora, pueden ser mixtos, o sea, relación de dependencia, que la persona haya sido empleado de comercio, pueden ser autónomos, puede ser monotributista. Hace unos años se ha agregado lo que son los servicios domésticos, eso también lo podemos incluir en los 30 años, podemos sumarle lo que sea fondo de desempleo para llegar a esos 30 años, que esos son servicios sin aportes, pero se toman en cuenta para la jubilación ordinaria, cosa que para otro beneficio, como después lo vamos a exponer, no se toman en cuenta. En el caso de la jubilación ordinaria, sí se tienen en cuenta. También podemos incorporar aportes que no sean de la caja propia de ANSES. Podemos incorporar aportes del IPS, que es el Instituto de Previsión Social. Podemos agregar aportes de países limítrofes y no limítrofes que hayan firmado convenios de reciprocidad con el ANSES. Es decir, si tenemos un cliente que viene de Uruguay y nos comenta que tuvo 5 o 6 años laborales registrados en Uruguay, esos 5 años los podemos hacer valer en nuestro sistema previsional. Esos son a través de regímenes de reciprocidad. En la jubilación ordinaria se toma en cuenta para el haber los últimos 120 meses que tenga esa persona en forma y tiempo integrados, ya sea por parte suya como monotributista o autónomo, o en relación de dependencia del empleador que le haya hecho esos aportes. Esa jubilación está integrada por varios componentes, que son la prestación básica universal, la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanente. Son 3 componentes diferentes que corresponden a 3 cosas, 3 componentes que son totalmente diferentes uno del otro, pero hacen a la prestación básica universal. En general, cuando la consulta es ¿cuánto voy a cobrar de jubilación? Eso es muy difícil de poder decirlo en una primera consulta, porque no sabemos cuáles han sido sus remuneraciones en relación de dependencia, si ha sido autónomo, qué categorías de autónomo ha pagado, si ha sido monotributista, generalmente la ecuación es sencilla porque el haber no va a pasar de la mínima, si es servicio doméstico suele ser igual, no vamos a tener una diferencia en el haber muy grande, y aproximadamente la actualidad es entre el 48 y el 51% del promedio de los últimos 120 meses. La ley anterior seleccionaba de los últimos 10 años los mejores 3 años. En la actualidad se toma un promedio general de esos 120 meses. Eso es para tomar el haber de jubilación. De
o sea, de jubilación ordinaria. Otra de las prestaciones que está prevista en nuestro sistema, que hoy en día no se está utilizando mucho porque ha habido otros beneficios que se pueden acceder antes que la que vamos a nombrar ahora, que es la prestación por edad avanzada. La prestación por edad avanzada está destinada a tanto hombres como mujeres que hayan cumplido la edad de 70 años y que tengan 10 años de aporte. Pero acá hay un ítem dentro de esto. Esos 10 años de aporte no pueden ser en cualquier momento de la vida laboral de la persona. Dentro de esos 10 años de aporte, dentro de los últimos 8 anteriores al cese, tiene que haber por lo menos 5, perdón. En esos 8 tiene que haber 5. Si no cumple con ese requisito de tener 5 años aportados, ya sea en relación de dependencia, como autónomo, como monotributista, en esos últimos 8 anteriores al cese, no podría acceder a la prestación por edad avanzada. Este ítem, yo después hice un ejemplo como para poder calcular desde la fecha que es el cese, no se toma la fecha de inicio de trámite. Si yo presento solicito la prestación por edad avanzada hoy, 28 de octubre del 2021, pero mi cese fue en el 2018, lo que me van a solicitar 5 años dentro de los últimos 8 es a partir de mi fecha de cese, no de cuando yo solicito el beneficio. Como otra de las prestaciones que tenemos, que esta es no contributiva, las dos anteriores son todas contributivas, porque la persona ha aportado al sistema para obtener ese beneficio. Es la PUAM. La PUAM se hizo famosa en la incorporación de la ley de blanqueo de capitales y de reparación histórica. Se incluyó como un beneficio, como digamos, para apaciguar los ánimos de que no había moratorias nuevas, y bueno, ya después vamos a hablar de esto, pero es un beneficio que sirve momentáneamente, pero que no es un beneficio, es vitalicio, pero no se puede transmitir al cónyuge o al conviviente, cosa que sí se puede pasar con la jubilación ordinaria, o con el retiro por invalidez. La PUAM, los requisitos son 65 años, tanto para hombres como para mujeres, y no requiere ningún aporte previsional. Es por eso mismo que es no contributiva, y es por esa misma razón que no se transmite al cónyuge o al conviviente. Uno de los temas que uno tendría que asesorar a su cliente cuando se presenta en el estudio, por lo menos es lo que yo hago con mis clientes, aclararles este tema en la primera consulta. Porque muchos vienen con la expectativa de hacer la PUAM, que es algo fácil, rápido, que no tienen que pagar moratoria, que no tienen que hacer nada, pero después te viene la viuda o el viudo a querer cobrar la pensión, y si vos no le contaste desde el inicio que no es transmisible porque es no contributiva, ahí vas a tener un problema, porque no fuiste leal con el cliente, o sea, no fuiste clara, en realidad. No le dijiste los pros, pero no le dijiste los contras. Hay un remedio para que la PUAM se pueda convertir en jubilación ordinaria. Esto es así. Supongamos que tenemos un afiliado que reúne 26 años de aporte. Para la jubilación ordinaria no le estaría alcanzando porque, como dijimos antes, requiere 30 años de aporte. La PUAM es compatible cuando la persona que la solicita y se le concede el beneficio paga paralelamente su monotributo social. Este tipo de monotributo es el único que se puede pagar teniendo como beneficio la PUAM. Entre el paso del tiempo, que después lo vamos a hablar, que es el exceso de edad y compensación de aporte, más estos aportes que le vamos haciendo hacer al cliente mes a mes, en determinada cantidad de meses, él puede llegar a completar los 30 años de aporte que le pedía la jubilación ordinaria y a la que no pudo acceder en otro momento. Es la única manera de convertir la PUAM en jubilación ordinaria. Pero también tenemos que ser claros que va a tener que ir pagando un aporte todos los meses. Y a veces el cliente, esto para que lo tengan en cuenta, se entusiasma porque al recibir un beneficio, un cobro, dice, bueno, yo sigo pagando ahora sí para mi jubilación.
Entonces es una manera de que el cliente no se vaya tan decepcionado con el tema de que si le pasa algo, porque siempre te vienen con eso, y si yo me muero, te dicen dentro de 3 meses, bueno, primero no piense así, y después tiene esta posibilidad de seguir pagando para adelante. Pero el monotributo social es lo único que se puede pagar percibiendo la PUAM. No puede anotarse en ningún otro tipo de monotributo, ni autónomo, o sea, no puede registrar otro tipo de actividad. Otra de las prestaciones que brinda el sistema son las pensiones. Las pensiones pueden ser derivadas por el fallecimiento de un beneficiario que ya era jubilado, o directas, que es por el fallecimiento de un afiliado en actividad. Acá lo que tenemos que tener en cuenta para cuando viene una persona que falleció, su esposo, su cónyuge, su conviviente, porque tiene derecho a pedirlo también el conviviente, y los hijos menores hasta los 18 años de edad. Los requisitos son básicamente la regularidad de aportes. ¿Qué significa la regularidad de aportes? Que esta persona en su historia laboral, en los últimos 36 meses anteriores a la fecha de presentación del beneficio, de estos últimos 3 años, va a ser aportante regular con derecho si tiene aportados al sistema 30 meses. Entonces tenemos que, primero que nada, pedir, como decía la doctora, la sábana de aportes. Ahí vamos a tener hasta qué día y de qué mes y de qué año esta persona estuvo trabajando registrado. De esa fecha para atrás tenemos que sacar el cálculo, retrotraernos 36 meses para atrás y buscar 30 meses de aporte. Si la persona trabajó en relación de dependencia, no va a haber problema porque generalmente el empleador paga en términos sus cargas previsionales. Si el trabajador fue monotributista o autónomo, sí o sí el mes tiene que estar pagado dentro por ejemplo, agosto del 21 lo tiene que haber pagado como mucho, muy tarde, hasta el 20 de agosto del 21. No lo puede haber pagado en septiembre, porque ya pierde la regularidad. Esta regularidad no es tan rígida. Tenemos otra opción que es un poco más flexible, que es la siguiente. Esta persona puede llegar a ser aportante irregular con derecho cuando cumpla 18 meses de aporte dentro de los últimos 36. Es decir, que la cuenta que hacíamos antes, retrotraernos 36 meses para atrás, para que se lo considere aportante irregular con derecho, la reducimos a 18 meses. La diferencia va a estar en el haber que va a percibir. Por habérsele tomado menos aportes, va a percibir un proporcional menor. Y hay una tercera opción, también que se puede acceder, que es una forma de reparar si la persona que falleció en la actividad no cumplía con ninguno de los dos requisitos anteriores de la regularidad, que es tener dentro de los últimos 5 años, desde el fallecimiento, 12 meses. No, ahí sí que tenemos que mirar lo mismo que antes. La regularidad, si era autónomo, que hayan sido en tiempo y forma, y solamente 12 meses en los últimos 5 años. Pero otro requisito para poder cumplimentar este mismo es tener 15 años como mínimo del régimen por el cual se iba a jubilar. O sea que no es que le buscamos en su sábana, en su historia laboral, y decimos, uy, 12 meses en los últimos 5 años, sí, se lo puedo iniciar. No, porque no es el único requisito. En ese caso va a ser aportante irregular con derecho, pero tenemos que acordarnos este detalle, que tiene que cumplir por lo menos con 15 años como mínimo aportados. Ahí sí que no importa si fueron consecutivos, 2 años trabajó registrado, 1 año no estuvo registrado, ahí no importa la historia laboral, pero sí tiene que juntar los 15 años de aporte. De esta manera, el viudo, la viuda, el concubino o la concubina, o los hijos menores hasta los 18 años pueden acceder a solicitar esta prestación. Y creo que de prestaciones, bueno, la prestación por fallecimiento de un jubilado, acá la única diferencia con lo anterior es que la parte laboral ya no la tenemos que probar, no nos va a pedir regularidad de aportes, ni irregularidad, ni buscarle 15 años. En ese tema ya no lo tenemos que tocar porque ya la persona estaba aportando un beneficio previsional. Acá la diferencia radica en que si era cónyuge,
tiene que presentar el acta de matrimonio, y en el caso que sea concubina, ahí se nos va a complicar un poquito más, porque nos piden bastantes pruebas el ANSES para poder probar la convivencia. Y hace una diferencia si esta unión convivencial hubo hijos o no hubo hijos. En el caso de que no haya habido hijos, para que la viuda concubina se presente para solicitar la pensión de su esposo, vamos a llamarlo esposo, jubilado, si no tuvieron hijos nos va a pedir pruebas. Desde el año que falleció el señor o la señora, retrotraernos para atrás 5 años. Esos 5 años tenemos que conseguir impuestos que estuvieran a nombre de uno del otro, del domicilio donde vivían, constancia de obra social, donde estuvieran afiliados los dos, perdone. Afiliación en la obra social, un requisito muy importante, perdón, estoy con faringitis y ahora se me empezó a notar. Constancia del banco donde percibía su haber previsional, si fue apoderado. Esto es una prueba muy importante. Y si fueron apoderados uno del otro, todavía es mucho más importante porque el ANSES lo toma como una prueba fehaciente. En caso de que uno haya sido apoderado del otro, también es prueba. Pero si los dos fueron apoderados conjuntamente, es mucho mejor. Si compraron, no sé, bienes de construcción, material para la construcción, esas facturas van a servir. Siempre que esté el nombre de las personas y el domicilio que fue el hogar de convivencia. En caso de que no podamos, nos pide el ANSES 2 pruebas por año de cada una de las partes. Por ejemplo, una boleta de DEA, pongámosle del año del 20 al 15 del señor que falleció, y alguna boleta de telefónica, o del cable, o de su celular, o del seguro del auto, o de inmobiliario. Y de la persona que va a solicitar el beneficio, lo mismo. 2 pruebas por año de cada uno de los solicitantes. Con todo eso, una vez que si hicieron, perdón que me olvidé un detalle importante, si esto también es obligatorio presentar una declaración jurada, sumaria, de acreditación de convivencia. Para eso, la persona que solicita el beneficio, el día que lo va a iniciar, se presenta con 2 testigos, que obviamente no pueden ser familiares, consanguíneos, tienen que ser vecinos, o alguien que pueda dar fe de que vivían en aparente matrimonio. Esto sí o sí es un requisito que hay que presentarlo post-mortem. Si esta declaración jurada de convivencia está firmada en ANSES antes de la fecha de fallecimiento del causante, no la tienen en cuenta. Tenemos que volver después de que el causante falleció, a hacerla con 2 testigos nuevamente. Lo que sí toman en cuenta, la unión convivencial en registro civil, o una unión convivencial que se hacía hace mucho tiempo en los tribunales de comercio, o en los juzgados civiles y comerciales. Se iba con 2 testigos a la secretaría, juzgado de paz, bueno, todo eso que se haya hecho en su momento también lo toman como prueba. Sin todas estas pruebas, o con muy pocas pruebas, el ANSES lo que hace antes de denegarle el derecho a la persona que quedó viuda, hace lo que se llama una verificación ambiental. Esta verificación ambiental va a implicar que una persona que se llama, mandaron un verificador, cuando a vos te sale que está en verificación, es que mandaron una persona, un empleado de ANSES, y va a concurrir a la cuadra del domicilio que vos denunciaste, que vivían causante y la concubina, y van a consultar. No le van a tocar el timbre a la persona que solicitó el beneficio, sino que pueden consultar enfrente, en las casas de al lado, comercios, para ver si realmente conocían a la persona que falleció, a la persona que solicita el beneficio, y para ver si vivían en aparente matrimonio. O solamente vivía uno de los dos en esa casa, y a raíz del fallecimiento y de algún otro motivo, van a solicitar la pensión. Esto es cuando tenemos pocas pruebas, y cuando pasa mucho tiempo, desde que falleció la persona hasta que vamos a solicitar el beneficio. Ahí el ANSES presume que si hubiéramos tenido todas las pruebas,
hubiéramos concurrido pasados 3 meses del fallecimiento del causante. Es lo mismo con las actas de defunción. Si transcurrieron 4 meses desde la fecha de defunción del causante, tenemos que solicitar la actualización. En caso de que fueran cónyuges, tenemos que presentar el acta de matrimonio actualizada para que el ANSES esté seguro de que esa persona no se haya vuelto a casar entre medio de la relación. Bueno, estos son los requisitos básicos, las diferencias entre el fallecimiento de un jubilado y el fallecimiento de un trabajador. Que para resumir, en el fallecimiento del trabajador tenemos que tener en cuenta sí o sí los aportes que haya tenido, ya sea en los últimos 36 meses, en los últimos 5 años, o 15 más el último año en 5. Esto es complicado, es más fácil haciendo un croquis, pero son las normas que tenemos que saber, las reglas básicas para cuando viene una persona, lo primero que tenemos que calcularle es esta regularidad. Porque si no, como decía la doctora, nos ponemos a trabajar, a mirar la carpeta, estamos mucho tiempo dedicándole a un cliente, que lo primero que tenemos que mirar es si la persona tenía los aportes regulares. Si ya con ese requisito no cumple, lamentablemente le vamos a tener que decir que la pensión no la va a poder hacer porque no tenía regularidad, como me ha pasado en el día de hoy. Hoy justamente, lo cuento como a título personal, cuando terminamos de hacer el cómputo, un señor que tuvo mucha mala suerte, el último empleador le aportó como servicio doméstico a un señor que hacía trabajos de reparación para esta persona de camiones, y lo ingresó al sistema como servicio doméstico. Ni siquiera con ese servicio doméstico, que no se podría haber utilizado nunca, le faltaban 5 años para ser regular. Así que la señora se fue triste, pero bueno, no me había traído las suficientes pruebas como para poder documentar que su servicio doméstico no estaba pago en tiempo y forma, no era la actividad real que él hacía. Pero estas son cosas que nos pueden pasar, o en la primera entrevista, por eso es fundamental lo que dijo la doctora, en la primera entrevista tomar una hoja grande y empezar a preguntar todo. Y hay cosas que a lo mejor no las dijimos nosotras, pero también las tenemos que preguntar. Si cobran algún otro beneficio, si están cobrando alguna pensión no contributiva, porque todas esas van a ser incompatibilidades que al momento de iniciar un trámite nos lo pueden frenar. Bueno, ahora el último beneficio del que vamos a hablar hoy es el retiro transitorio por invalidez. Este beneficio se puede iniciar los hombres hasta la edad de 64 años y las mujeres hasta la edad de 59. Es decir, que no tienen que tener la edad jubilatoria ni tener todos los aportes listos para poder jubilarse con una jubilación ordinaria. Además de estos requisitos, que son no tener la edad jubilatoria, la persona tiene que probar una incapacidad total laboral de un 66%. Es decir, eso no va a quedar a criterio nuestro. Nosotros no podemos llevar una historia clínica donde diga que el señor o la señora tiene un porcentaje de discapacidad del 66%. Esto va a pasar por una comisión médica, pero lo primero es ir con la persona para ver si cumple con la regularidad. Al igual que para presentar la pensión por fallecimiento de afiliado, cuando vamos a iniciar un retiro transitorio por invalidez, tenemos que demostrar que la persona estaba con actividad laboral activa. Son los mismos requisitos: 36 meses, 30 de aporte, 36 meses, 18 de aporte. Aportante regular con derecho o aportante irregular con derecho. 12 meses en los últimos 5 años, siempre y cuando tenga por lo menos 15 de aporte al sistema que le corresponde. ¿Por qué decimos tanto el sistema que le corresponde? Porque a lo mejor esta persona trabajó en un régimen diferencial, que le baja la edad, ya no se va a jubilar a los 65 años, y que puede llegar a bajarle la cantidad de años de aporte requerido. Si esta persona, estando en régimen medial, se incapacita, se hace, sino la cantidad del mínimo de aportes. En vez de 15 de aporte de un régimen de 30, un régimen de 25 va a dar 12 años y medio. Esos son los requisitos básicos para poder presentar el retiro transitorio por invalidez. Este beneficio se lo va a pagar el ANSES durante 3 años al beneficiario. Al cumplirse el tercer año, el ANSES
te manda una carta, un mail. En esta revisión médica pueden pasar dos cosas. Que la persona esté igual o esté peor de salud de lo que estaba cuando se le inició el beneficio, o que la persona ya se haya recuperado de esa incapacidad, que con un porcentaje tan alto es muy difícil que se pueda revertir, pero es muy difícil que pase. A los 3 años, si no nos llega esa carta, no nos conviene ir al ANSES. ¿Por qué digo que no nos conviene ir al ANSES con el cliente? Generalmente, cuando el cliente cobra el retiro transitorio por invalidez, le pagan un porcentaje de su haber más alto que si le pagan el retiro definitivo por invalidez. Al cumplir la edad, 65 años, automáticamente el sistema lo pasa de retiro transitorio a retiro definitivo. Lo que muchos colegas, no sé si la doctora estará de acuerdo, no recomendamos cuando el cliente tiene los 30 años de aporte y tiene los 65 de edad y está cobrando, percibiendo un retiro transitorio por invalidez, yo no les recomiendo pasarlo a jubilación ordinaria, porque ahí se van a tomar en cuenta los últimos 10 años de aporte. Y en este cálculo, a esta persona que se había jubilado con su retiro, le tomaron, en el peor de los casos, 18 meses en 36, que a lo mejor fueron los mejores años de su sueldo que percibió. Pasando en el beneficio, corremos el riesgo de que le baje el haber. Es algo que también se dice en la primera entrevista, cuando te vienen a ver por esto, porque vos tenés que advertirle al cliente que todo este tipo de cosas puede pasar. Lo que pasa a veces en nuestra rama es que muchos colegas han hecho estos pases y después la gente se encuentra con que percibe un 20 o un 30% menos de lo que estaba percibiendo. Entonces ahí sí es un problema para nosotros como profesionales, porque no podemos darle una respuesta. O sea, no fuimos honestas el día que nos vino a ver y nos dijo, doctora, ya pasaron los 3 años, no me hicieron la revisación médica, no me citaron, ¿me lo van a sacar? No, si no te citan, pasados 3 años, automáticamente el ANSES puede tardar un poco más, un poco menos, te lo va a cambiar a retiro definitivo por invalidez. Entonces hay que sacarle ese miedo a la gente de que le saquen el beneficio, o si le hacen la revisación y no la pasa, es muy difícil de revertir un 66% de incapacidad. Yo no digo que no puede pasar, que se mejore su salud y pueda pasar. Entonces lo mejor es al cliente, en vez de ganar un cliente momentáneo y que después de que se notifica que su haber bajó un 20% porque vos no le fuiste sincero, esa persona no te recomienda a ningún cliente más. Entonces, en lugar de perder un cliente, perdiste muchos potenciales clientes. En este tema, en nuestra rama, lo principal es decirle a la persona en todos los beneficios lo que tiene a favor y lo que tiene en contra. Y algo que me olvidé de la PUAM, que la persona que solicita la PUAM puede estar percibiendo un plan social. Estas son muchas de las preguntas que nos hacen, si son compatibles o si no son compatibles. Así que bueno, yo creo que el paneo de todos los beneficios ya está dado, salvo que alguien quiera preguntar por alguno más que no hayamos advertido nosotras. Del reconocimiento de servicios, creo que alguien hizo una pregunta que no la llegué a leer. Cuando iniciaba la charla la doctora. Pero no llegué a leer la consulta. Ahí te digo. Acá tenemos una pregunta que dice, buenas tardes, ¿el reconocimiento siempre se inicia antes o se puede iniciar junto a la jubilación? ¿Contestás vos, Miri, o contesto yo? Está bien, contesto. Sí, el reconocimiento de servicio, o sea, si vos lo iniciás antes de o sea, se puede iniciar en cualquier momento, por empezar, o sea, desde que dejás el primer trabajo, podés hacer un reconocimiento de servicio, ¿sí? Ahora, cuando ya estás en la edad jubilatoria, ¿sí? El reconocimiento de servicio va a ir incluido, o sea, dentro de la documental que vas a acompañar con la jubilación. Muchas veces esto, la gente lo que no tiene en cuenta es que se acuerda de todo al momento de jubilarse,
y cuando se acuerda, las empresas o los lugares donde trabajó ya no están, no existen, se liquidaron, quebraron. Entonces, lo bueno, lo interesante es que cuando uno termina de trabajar, o en algún momento, ¿no es cierto?, o sea, no esperar a llegar a la edad jubilatoria, realizar ese trámite de reconocimiento de servicios, donde el ANSES te va a dictar una resolución, ¿no es cierto?, donde va a decir los años que vos hasta ese momento tenés trabajado, y eso es una resolución firme que después vos la vas a llevar, en vez de llevar toda la documental, vas a llevar esa hojita al momento que te tengas que jubilar. No sé si eso estaría respondiendo la pregunta. No sé, Andrea. Carla. Sí, creo que sí. Sí, no, yo la duda más en concreto es que, por ejemplo, si inicio la jubilación con un reconocimiento y ANSES después no me reconoce determinada cantidad de años con los que yo contaba para que le salga la jubilación, igual el señor va a ir cosa que voy a poder ir teniendo exceso, pero si no me reconocen la cantidad de años, ¿se puede iniciar después otro beneficio o se reabre ese? Bueno, te contesto yo porque me parece que te entendí la pregunta. Vos cuando iniciás el reconocimiento es cuando a tu cliente le faltan años de edad para jubilarse y años de aporte. Podés llegar a hacer un reconocimiento cuando tenés un sistema diferencial, que tenés régimen de insalubridad, para poder saber si a tu cliente, que a lo mejor te fue a ver con 62 años, y tiene un régimen de insalubridad que le baja la edad, ahí podés hacer un reconocimiento de servicios antes, para no cometer el error después de creer que tiene derecho y no lo tiene. Cuando vos inicias el reconocimiento vas a tener esa resolución por los años que vos presentaste, pero no siempre el ANSES te los va a reconocer, a lo mejor sí, como a lo mejor no. Te puede llegar a pedir, como decía la doctora, testigos, recibos de sueldo, si no tenés la certificación de servicios, todo lo que vos necesitas para que se prueben los años fehacientes de aporte. Podés encontrarte con que vos pediste que te reconozcan 20 años de aporte y el ANSES te dice, no, este señor tiene 17 años, 3 meses de aporte. De ahí para adelante vos tenés que tratar de encontrar todas las pruebas que creas que van a ser suficientes para poder llegar a esos 20 años que el señor te había dicho que trabajó y que el ANSES no le reconoce por falta de pruebas. Que lo que no quiere decir que no las tenga. El ANSES tiene 2 bases de datos. Si no lo encuentran en una primera base de datos, que es la que nosotros nos dan la sábana, ellos tienen un segundo sistema que si los aportes son muy antiguos, tienen microfilmaciones. Y ahí pueden llegar a encontrar aportes que nosotros no vemos en la sábana. Entonces, si a vos tu cliente te lleva recibos del año 70, 71, 72, agregalos todos porque es muy posible que no te salgan en sistema. Y cuando vos ya tenés ese reconocimiento de lo que el ANSES te dijo, ¿qué tiene? Si vos iniciás una secuencia 2, que es iniciar otro reconocimiento, que te lo van a caratular igual, 118, secuencia 2. Ahí agregas la prueba que vos crees que es suficiente. Podés agregar pruebas de algo que no te reconocieron, o podés agregar otros años de servicio, por ejemplo, si el reconocimiento te tardó, porque tuvieron que verificar en empresas que quebraron, tuvieron que mandar verificadores al centro donde están los libros rubricados de la empresa. Cada verificación suele demorar entre 4 a 6 meses. Y, por ejemplo, tu cliente en ese periodo estuvo blanqueado, registrado, podés agregarle también esa empresa. Cuando vos tenés todo eso y tu cliente está en condiciones de jubilarse, ahí ya no te conviene iniciar un reconocimiento, cuando vos ya sabés que le falta poco, si le faltan 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque te va a tardar más el reconocimiento, el trámite administrativo del ANSES en reconocerte esos años de aporte que te faltan, que iniciar la jubilación, vos habiéndole calculado el tiempo que le faltaba para jubilarse. Para ser más clara, vos tenés tu cliente con 29 años, 6 meses en tu reconocimiento de servicio.
Bien, seguí trabajando 6 meses en esta empresa o seguí pagando tu monotributo 6 meses. Y tené también en cuenta el exceso de edad. Si tu cliente ya está por cumplir los 60 años si es una señora y 65 si es un señor, cada un año que se pase de edad, el ANSES te va a compensar 6 meses de aporte. Entonces vos ahí, con todos esos ítems, vas a saber calcularle cuándo llega exactamente a los 30. Si necesita seguir trabajando, si compensa años por exceso de edad, o si con el reconocimiento que le hiciste y esperar 3 o 4 meses ya lo podés jubilar. Y no necesitas hacerle otro reconocimiento, que en tiempos administrativos te van a tardar más de lo que vas a poder iniciar y salir una jubilación. No sé si respondí la pregunta, si querés afinarlo un poquito más, estamos a disposición. Bueno, vamos a considerar que está respondido para poder continuar. Bueno. Después, Si no, otra pregunta cosa, que tenía por acá. Otra pregunta que tenía por acá que me parece interesante, ¿qué es lo que se considera reciprocidad en materia de aportes? Porque alguien preguntó que tiene una persona que se tiene que jubilar y tiene aportes en Argentina y España. ¿Cómo sería ese tema? Miri, ¿querés hablar del convenio? No, te dejo. Te dejo. Bueno, te cedo los honores. En este caso, el cliente de la colega va a tener suerte, va a tener que tener mucha paciencia, porque la jubilación la va a tener que iniciar en una UDAI que se llama Convenios Internacionales, que está en la calle Paraná, al 400, si no me equivoco, en Ciudad Autónoma. Tenés que iniciarle 2 expedientes. El expediente con todos los aportes que tenga en nuestro país, por un lado, y paralelamente tenés que pedir su historia laboral en España, que la historia laboral en España se consigue en 48 horas. Cosa inédita y que nos parece raro, pero allá la Seguridad Social trabaja muy bien y se maneja muy bien. Tenés que armarle 2 expedientes. El expediente de España vas a encontrarte con que son los formularios totalmente diferentes a los nuestros, los vas a poder completar porque son muy sencillos de completar, pero tened en cuenta que hasta que España no envíe el reconocimiento de los años que tiene allá, no te van a otorgar la jubilación. La jubilación va a quedar supeditada a poder agregar los años de allá. Si vos tenés 25 años de acá y 5 años de allá, yo te diría que te conviene porque esos 5 años de allá se los va a aportar a tu cliente España, que tienen otros valores. Por más que haya trabajado 5 años, 6, 7 o 10, siempre le vas a conseguir que le depositen la diferencia de la jubilación. Porque va a cobrar por los 2 estados, va a cobrar por Argentina y va a cobrar por España. Pero sí se la podés iniciar porque con España tenemos convenio de reciprocidad. Pero avisarle al cliente que tenga paciencia porque son trámites que tardan bastante. Entonces es muy importante, la primera medida, revisar si hay un convenio de reciprocidad con el país donde trabajó esta persona. ¿De cuál te van a consultar? Exacto. Y que hay una UDAI específica que se encarga de este tipo de trámites en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exactamente. UDAI Convenios Internacionales. Perfecto. Otra cosita para quien no lo sepa, ¿qué es el SICAM, el famoso SICAM? ¿Y para qué le sirve a un abogado provisional conocer cómo se maneja el SICAM? Bueno, el SICAM es un sistema, ¿no es cierto?, que se incorporó en la AFIP para que uno facilita toda la información, ¿no es cierto?, que tanto una persona que tiene aportes autónomos o monotributista, ¿sí?, pueda trabajar desde allí y hacer una liquidación, ¿sí?, de esos aportes. Lo utilizamos diariamente, que es para hacer las moratorias, ¿sí?, al SICAM. El SICAM las moratorias se realizan a través del SICAM, ¿sí? En este momento tenemos 2 moratorias que estamos aplicando en sí, que es la 24476, que es una moratoria de carácter permanente, que está desde el año 95 y permite regularizar periodos desde el año 55, desde enero del 55 hasta septiembre del 93.
¿sí? Y después está la otra moratoria, que es la 26970, ¿sí? Que solo se aplica en el caso de las mujeres, ¿sí? Con respecto a la 24476, que está desde mucho antes, ¿no es cierto? Nos permite cancelar la deuda de contado o en cuotas. Actualmente esto se está ajustando semestralmente con el índice de movilidad. Antes, en un principio, era una cuota fija que se pagaba, ¿sí? Y a esta moratoria, que la 24476, se puede adherir cualquier autónomo, independientemente de la edad que posea, ¿sí? En cambio, la otra moratoria, tenés que tener la edad jubilatoria. Una cuestión también a tener en cuenta era que en un principio no se exigía una evaluación patrimonial o socioeconómico, esto surgió con posterioridad, recién a partir del 2016, ¿sí? Se pide esta evaluación en las dos moratorias, ¿sí? Con respecto a la fecha inicial de pago, en las prestaciones que utilizan la moratoria 24476, la fecha inicial de pago va a ser la fecha en que se liquidó el SICAM. En cambio, en la 26970 va a ser la fecha en que se inició la prestación, ¿sí? Y bueno, la 26970 lo que tiene es que te permite regularizar deudas desde los periodos de enero del 1955 hasta diciembre del 2003, o sea, es más amplia. Aunque actualmente una persona que está por jubilarse y no tiene aportes, no puede completar los 30 años con ninguna de las dos moratorias. Esa es la situación actual. La verdad no quiero aprovecharme acá de la hora que estamos, pero son temas que dan por ahí para mucho más o expandirse, porque lo que tiene acá el derecho previsional es que es totalmente, se va actualizando, en poco tiempo surgen leyes, como es temas actuales que se están hablando acá, las tareas de cuidado que se incorporaron recientemente, o el tema de la jubilación anticipada. Entonces siempre tenemos temas actuales que, bueno, nos obligan a ir actualizándonos constantemente en el derecho previsional. Pero bueno, no, la verdad, no sé si querés que vayamos cerrando, ¿hay alguna pregunta Una algo última más? preguntita que me había quedado por acá, de una persona que entró, se quedó 20 minutos, me hizo una pregunta en privado y se fue ahora hace 10 minutos, pero me pareció interesante. Entró justo cuando hablabas de aportes del IPS. Me puso qué diferencia hay entre jubilarse por IPS o por ANSES. ¿Respondo yo, Mili? Sí. Bueno, dale. La diferencia te la va a dar la caja otorgante. Uno no elige jubilarse por IPS o jubilarse por ANSES. Si vos tenés 20 años de aporte en ANSES y tenés 10 años en IPS, te vas a jubilar por ANSES. Podés incorporar a través de un reconocimiento de servicios en el IPS esos 10 años al ANSES, así completás los 30 que te los piden. La diferencia entre jubilarse por un sistema o el otro va a ser para qué lugar vos prestaste los servicios. En el IPS tu obra social va a ser IOMA, te van a actualizar el haber previsional de otra manera, vas a tener el cálculo del haber previsional, del primer haber se calcula de otra manera, pero uno no puede elegir por qué caja se jubila, depende de los aportes que tengas hechos en cada caja. Y un tema que estuvo en conflicto, pero se solucionó con un decreto, hasta un momento determinado se pudieron ingresar, como la doctora habló recién de las moratorias, una persona que tenía 25 años en IPS no le alcanza para jubilarse,
Porque, por ejemplo, si vos estás como personal de maestranza trabajando para la municipalidad o para la provincia de Buenos Aires, requiere 35 años de servicio. La gente pagaba una moratoria, compraba años a través del SICAM, esos 10 años, y lo llevaba al IPS. Cuando el IPS detectó esta maniobra de que había gente que se jubilaba comprando aportes de una caja nacional para obtener un beneficio de la provincia que es mucho más rentable, se actualiza de otra manera, tiene beneficios diferentes por donde los quieras mirar. Es mucho más rentable jubilarse por IPS que jubilarse por ANSES. Cuando el IPS detectó este tipo de maniobras que eran lícitas hasta este momento, nadie estaba haciendo nada que no estuviera prohibido, salió un decreto por el cual si vos querés incorporar servicios autónomos o monotributistas al IPS, tienen que ser fehacientes, con fecha real de ingreso y de cese. Vos pagaste tu monotributo del 98 al 2008, bueno, hacerlo reconocer, primero tiene que estar todo pago perfectamente y ahí sí lo podés llevar al IPS. Pero ahora no se permite llevar años comprados en moratoria al IPS para jubilarte por IPS. Pero uno no elige, lamentablemente, por dónde se jubila. Hay caja otorgante, el rol de la caja otorgante es la caja donde vos prestaste más años de servicio. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿les parece bien? Culminamos acá la charla. Estuvo muy bueno. Perfecto. Se tocaron muchísimos temas, bastante variados, desde cómo empezar hasta cuáles son los beneficios, cómo conseguirlos, las complicaciones que pueden aparecer durante el trámite, que como hablábamos justo antes de empezar la charla, es el rol del abogado previsional, correr esas piedras del camino y hacer que la persona logre el beneficio previsional por el cual vino a requerir nuestros servicios. Así que espero que se hayan sentido cómodas con la charla. Muchas gracias por responder las dudas también que se fueron dando durante la charla en el chat. Y bueno, agradecerles mucho por participar de este ciclo que hoy termina con la cuarta clase, sería tocando ya 6 temas. Se tocaron derecho del trabajo, colegiación, derecho penal, derecho de familia, mediación, y ahora cerramos con derecho previsional, que tiene justamente mucho que ver con el final o los últimos momentos muchas veces de la vida de una persona. Sí. Y bueno, muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes para alguna charla más específica, ¿por qué no? Sobre temas relacionados con distintas formas de jubilación, con el IPS, con el SICAM, con todos estos temas que siempre están dando vueltas y que, como dijo la doctora Arcelia, es muy importante estar siempre actualizado. Así que, totalmente. Si les parece, cerramos acá, agradeciendo a todos los que en este día de tanto calor nos acompañaron. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente. Bueno, muchas gracias también a ustedes por invitarnos a participar y por dar ayuda al novel abogado que está comenzando y no sabe cómo hacerlo. Lo que necesiten, creo que la doctora y yo que estamos de acuerdo, quedamos a disposición de las preguntas a través de la página de Amajus o de la página específica de Previsional. Quedamos a disposición para responder dudas. ¿Hay una página específica de Previsional o te referías al grupo? Al grupo Amajus. Ah, bien, bien. Bueno, gracias a todos por asistir. Así muchos colegas se pueden integrar. Perfecto, sí. Tenemos, ya que estamos, vamos a darle un anuncio. Hay un grupo especializado en lo que son consultas entre colegas, en lo que es previsional. En Amajuso nos piden a cualquiera de los que formamos parte de Amajuso el link y automáticamente los agregamos, o me pasan el teléfono al mismo grupo, si ya están dentro del grupo, pasan el teléfono y yo personalmente los agrego, que estoy como administrador en ese grupo, tan rápido como pueda, y comparten las dudas. Es un grupo que tiene, como todos los demás grupos de Amajuso, por ejemplo el de laboral, un carácter solidario entre colegas, un lugar donde compartir las dudas, las inquietudes, la actualización, acompañarnos todos en el día a día de la tarea del abogado, que es muy linda y es todavía más linda cuando se practica junto a otras personas. No hay por qué quedarnos solos en el estudio. Así que, bueno, invitarlos a que formen parte de ese grupo, así lo hacemos crecer, y avisarles que próximamente estaremos coordinando nuevas charlas, ya no tanto para
para los que inician sus primeros pasos, sino también para el colega que ya tiene varios años en la profesión y quiere profundizar un poco más en distintas temáticas que hacen a las tareas del abogado en sus distintas ramas. Y bueno, invitarnos a que sigan pendientes de nuestras charlas, de nuestros anuncios, de nuestras redes sociales, en Instagram, por ejemplo, donde se van anunciando todas las charlas, y en Facebook también. Ahora sí, para cerrar, muchísimas gracias y hasta luego, nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.